Todo lo que ves cuando miras al cielo nocturno es mentira. No una mentira pequeña, no una distorsión ligera. Es la mayor ilusión óptica jamás concebida por la naturaleza. Porque esas estrellas que brillan sobre tu cabeza, esas galaxias que los telescopios capturan en fotografías espectaculares, esos cúmulos y nebulosas que decoran los libros de astronomía, representan apenas el 4% de lo que realmente existe ahí afuera. El 96% restante es completamente invisible. No puedes tocarlo, no puedes fotografiarlo, no puedes detectarlo con ningún instrumento creado por la humanidad hasta ahora. Pero está ahí, rodea cada galaxia, empuja a cada átomo del cosmos hacia destinos desconocidos. Y lo más perturbador de todo es que los científicos no tienen la menor idea de qué es. Esta noche vas a descubrir 3 misterios que desafían todo lo que creías saber sobre la realidad. Primero, la existencia de una sustancia fantasmal que atraviesa tu cuerpo en este mismo instante, millones de partículas por segundo, sin que puedas sentirlas ni verlas, pero que sin ella las galaxias se desintegrarían como arena en el viento. Segundo, una fuerza invisible que está empujando el universo hacia su propia destrucción, acelerando la expansión del espacio a velocidades que rompen las leyes de la física clásica. Y tercero, la posibilidad de que existan estructuras cósmicas completas, quizás civilizaciones enteras, en esa porción oculta del universo, tan reales como tú y como yo, pero eternamente inaccesibles para nuestros sentidos limitados. Vas a descubrir algo que te quitará el sueño. O quizás te lo dará, porque después de comprender la verdadera naturaleza del cosmos, nada volverá a parecerte tan sólido como antes. Si te fascinan los misterios del cosmos, suscríbete. El viaje comienza ahora. Durante siglos, la humanidad creyó tener el universo más o menos resuelto. Los griegos miraron al cielo y vieron esferas perfectas. Los astrónomos del Renacimiento apuntaron sus primeros telescopios hacia las estrellas y descubrieron lunas, anillos, manchas solares. Con cada década que pasaba, con cada instrumento más potente que se construía, el cosmos revelaba más de sus secretos. Nebulosas que resultaron ser galaxias enteras. Galaxias que resultaron contarse por miles de millones. Estrellas que nacían, vivían y morían en explosiones cataclísmicas. Todo parecía encajar. Todo parecía tener una explicación basada en la materia que podíamos ver, medir, analizar. La física de Newton funcionaba con precisión matemática. Los planetas orbitaban exactamente donde debían orbitar. Las estrellas brillaban porque fusionaban hidrógeno en helio, liberando cantidades enormes de energía. Las galaxias giraban sobre sí mismas, siguiendo las leyes de la gravitación universal. El universo era un mecanismo de relojería cósmico, complejo pero comprensible. Los científicos del siglo XX estaban convencidos de que solo quedaban detalles por pulir. Creían que el mapa del cosmos estaba prácticamente completo. Esa confianza era hermosa y estaba completamente equivocada. La primera grieta en esa imagen perfecta apareció en 1933, cuando un astrónomo suizo llamado Fritz Zwicky decidió medir algo que nadie había medido antes con suficiente precisión. Zwicky estaba estudiando el cúmulo de Coma, una agrupación de más de 1000 galaxias ubicada a unos 300 millones de años luz de la Tierra. Quería calcular cuánta masa total contenía ese cúmulo. Para hacerlo, utilizó 2 métodos diferentes. El primero consistía en sumar la luz de todas las galaxias visibles y estimar cuántas estrellas contenían y, por tanto, cuánta masa representaban. El segundo método
era más elegante. Observar la velocidad a la que las galaxias se movían dentro del cúmulo y, usando las leyes de Newton, calcular cuánta masa se necesitaba para mantenerlas unidas gravitacionalmente. Los dos números deberían haber coincidido. Deberían haber sido prácticamente idénticos. Pero no lo fueron. Las galaxias del cúmulo de Coma se movían demasiado rápido. Mucho más rápido de lo que la materia visible podía explicar. Si solo existiera la masa que Zwicky podía ver, las galaxias deberían haberse dispersado hace mucho tiempo, escapando del cúmulo como proyectiles lanzados al vacío. Pero ahí estaban, orbitando juntas, mantenidas por una gravedad que no tenía origen visible. Zwicky calculó que debía existir al menos 400 veces más masa de la que podía observar. 400 veces. No un pequeño error de medición, no una discrepancia menor, una diferencia abismal que sugería que el universo contenía algo enorme, algo masivo, algo completamente invisible. Zwicky lo llamó Dunkle Materie, materia oscura. La comunidad científica lo ignoró, no porque sus cálculos fueran incorrectos, sino porque la conclusión era demasiado incómoda. Aceptar que el 99% de la masa del universo era invisible requería reescribir todos los libros de física. Requería admitir que los científicos habían estado estudiando solo la punta del iceberg cósmico durante toda la historia de la astronomía. Era más fácil asumir que Zwicky había cometido algún error metodológico, que sus instrumentos no eran suficientemente precisos, que había algo mal con sus observaciones. Durante 40 años, la materia oscura fue considerada una curiosidad, una anomalía, una nota al pie en los manuales de astrofísica. Nadie quería enfrentar lo que significaba. Pero la realidad tiene una forma obstinada de imponerse. En la década de 1970, una astrónoma estadounidense llamada Vera Rubin comenzó a estudiar las curvas de rotación de las galaxias espirales. Lo que buscaba era simple: medir a qué velocidad giraban las estrellas en diferentes partes de una galaxia. Las estrellas cercanas al centro, donde se concentra la mayor parte de la masa visible, deberían girar más rápido. Las estrellas en los bordes exteriores, donde hay menos materia, deberían girar más lento. Es lo que predicen las leyes de Kepler. Es lo que ocurre en nuestro propio sistema solar, donde Mercurio orbita el Sol a casi 50 kilómetros por segundo, mientras Neptuno apenas alcanza los 5 kilómetros por segundo. Rubin apuntó sus instrumentos hacia la galaxia de Andrómeda, nuestra vecina más cercana, y comenzó a medir. Los resultados la dejaron paralizada. Las estrellas en los bordes exteriores de Andrómeda giraban a la misma velocidad que las estrellas cercanas al centro. No había diferencia. La curva de rotación era completamente plana, como si la galaxia estuviera envuelta en una esfera invisible de masa adicional que extendía su gravedad mucho más allá de lo que los telescopios podían detectar. Rubin repitió las mediciones, verificó sus instrumentos, estudió docenas de otras galaxias. Todas mostraban el mismo patrón imposible. Todas rotaban como si contuvieran mucha más masa de la que podíamos ver. Esta vez, la comunidad científica no pudo ignorar la evidencia. Vera Rubin había redescubierto lo que Zwicky había encontrado 40 años antes, pero con datos más precisos, con muestras más amplias, con metodología irrefutable. El universo contenía algo invisible, algo masivo, algo que superaba en cantidad a toda la materia ordinaria combinada, y nadie tenía la menor idea de qué podía ser. Comenzaron las especulaciones. Quizás eran planetas errantes,
millones de mundos oscuros flotando entre las estrellas sin emitir luz. Quizás eran estrellas fallidas, enanas marrones demasiado pequeñas para iniciar la fusión nuclear. Quizás eran agujeros negros primordiales formados en los primeros instantes del Big Bang. Los astrónomos buscaron estas opciones con determinación. Desarrollaron técnicas de microlentes gravitacionales para detectar objetos oscuros que pasaran frente a estrellas distantes. Encontraron algunos, pero no suficientes, ni remotamente suficientes para explicar la masa faltante. La materia oscura no podía estar hecha de cosas ordinarias. No podía ser simplemente materia normal que no brillaba. Tenía que ser algo diferente, algo que no interactuaba con la luz en absoluto, algo que atravesaba la materia ordinaria como un fantasma atraviesa las paredes. Y justo cuando los científicos comenzaban a aceptar esta incómoda realidad, descubrieron algo todavía peor. En 1998, dos equipos independientes de astrónomos estaban midiendo la velocidad a la que el universo se expandía. Desde el descubrimiento de Edwin Hubble en los años 20, sabíamos que las galaxias se alejaban unas de otras, que el espacio mismo se estiraba como la superficie de un globo que se infla. La pregunta que estos científicos querían responder era simple. ¿Se está frenando esa expansión? La gravedad de toda la materia del universo debería estar tirando hacia adentro, desacelerando el estiramiento del espacio. ¿Cuánto se había frenado desde el Big Bang? Para responder esta pregunta, estudiaron supernovas de tipo Ia, explosiones estelares que brillan con una luminosidad predecible. Al comparar su brillo aparente con su brillo real, podían calcular a qué distancia estaban, y al medir el corrimiento al rojo de su luz, podían determinar a qué velocidad se alejaban. Con esos dos datos, podían reconstruir la historia de la expansión cósmica. Los resultados fueron imposibles. El universo no se estaba frenando, se estaba acelerando. Las galaxias distantes se alejaban más rápido de lo que deberían. El espacio se estiraba cada vez más rápido con cada millón de años que pasaba. Algo estaba empujando el cosmos hacia afuera, contrarrestando la gravedad, venciendo la atracción de toda la materia del universo. Algo estaba inyectando energía en el vacío mismo del espacio. Los científicos lo llamaron energía oscura y descubrieron que representaba aproximadamente el 68% de todo lo que existe. Piensa en eso por un momento. El 68% del universo es una fuerza misteriosa que acelera la expansión del espacio. Otro 27% es materia oscura, sustancia invisible que mantiene las galaxias unidas. Y solo el 5% restante, en realidad cercano al 4%, es materia ordinaria. Átomos, protones, neutrones, electrones, las estrellas, los planetas, el gas, el polvo, tú, yo, todo lo que alguna vez hemos visto o tocado o medido. Todo eso representa menos del 5% de la realidad. El 96% del universo es completamente desconocido. Durante toda la historia de la ciencia, desde los primeros filósofos griegos hasta los físicos cuánticos del siglo XXI, la humanidad ha estado estudiando solo una pequeña burbuja de realidad. Todo nuestro conocimiento, todas nuestras teorías, todas nuestras ecuaciones, describen únicamente esa minúscula fracción visible. El resto es oscuridad. Literalmente, oscuridad que no podemos penetrar, que no podemos comprender, que ni siquiera podemos detectar directamente. Y lo más perturbador es que esta oscuridad no está lejos, no está confinada en los rincones remotos del cosmos. Está aquí, está ahora, está atravesando tu cuerpo,
mientras escuchas estas palabras. Los físicos calculan que en este mismo instante miles de millones de partículas de materia oscura están pasando a través de cada centímetro cuadrado de tu piel. Atraviesan tus huesos, tus órganos, tus células, tus átomos, sin tocar nada, sin dejar rastro, sin que puedas sentirlas de ninguna manera. Es como si vivieras dentro de un río invisible que fluye perpetuamente a través de ti. Un río tan denso que debería aplastarte, pero tan fantasmal que ni siquiera lo notas. La Tierra misma está sumergida en un océano de materia oscura. Nuestro planeta orbita el Sol, atravesando constantemente esta sustancia invisible. El Sol orbita el centro de la Vía Láctea, envuelto en un halo de materia oscura, que se extiende mucho más allá de las estrellas visibles. Y la Vía Láctea flota en un cosmos que se expande cada vez más rápido, empujado por una energía cuyo origen nadie comprende. Vivimos en un universo del que apenas podemos ver una pequeña esquina iluminada. El resto permanece oculto. Y cada vez que los científicos creen haber encontrado una respuesta, descubren que la pregunta era mucho más grande de lo que imaginaban. Pero la realidad es mucho más oscura de lo que este resumen inicial puede transmitir. Porque la materia oscura y la energía oscura no son solo curiosidades científicas, no son solo anomalías estadísticas en los datos de los telescopios. Son los arquitectos invisibles de todo lo que existe. Sin la materia oscura, las galaxias nunca habrían podido formarse. Sin la energía oscura, el destino final del universo sería completamente diferente. Estas fuerzas ocultas han determinado cada aspecto de la historia cósmica, desde los primeros milisegundos después del Big Bang hasta el momento presente, y continuarán determinando el futuro hasta el último suspiro del cosmos. Y nosotros, atrapados en nuestra pequeña burbuja de materia visible, apenas estamos comenzando a comprender cuán profunda es nuestra ignorancia. Cada descubrimiento que hacemos revela 10 misterios nuevos. Cada respuesta que encontramos genera 100 preguntas adicionales. El universo parece diseñado para mantenerse oculto, para revelar sus secretos solo en fragmentos mínimos, como un libro escrito en un idioma que apenas estamos aprendiendo a descifrar. Lo que viene a continuación es un viaje hacia esa oscuridad, hacia las regiones del cosmos que no podemos fotografiar, hacia las fuerzas que no podemos medir directamente, hacia las preguntas que quizás nunca podremos responder, pero también hacia las pistas que los científicos han reunido, los indicios que sugieren qué podría estar escondido en ese 96% invisible y lo que significa para nuestro lugar en el gran esquema de las cosas. Prepárate para descubrir por qué casi todo el universo permanece oculto a nuestros ojos. Y prepárate también para la posibilidad de que algunos de estos secretos estén destinados a permanecer ocultos para siempre. La materia oscura tiene una propiedad que la hace extraordinariamente difícil de estudiar. No interactúa con la luz, no la emite, no la absorbe, no la refleja. Si pudieras sostener un trozo de materia oscura en tu mano, no verías nada. Tus dedos atravesarían esa sustancia como si fuera humo, pero un humo que no se dispersa, que no se mueve, que simplemente ignora tu existencia por completo. La luz de una linterna pasaría directamente a través de ella sin alterarse. Un rayo láser la atravesaría sin desviarse ni un milímetro. Es la sustancia más esquiva que puedas imaginar y, sin embargo, constituye la mayor parte de la masa del universo. Entonces, si no podemos verla, si no podemos tocarla, si no podemos detectarla con ningún instrumento convencional, ¿cómo sabemos que existe?
La respuesta está en la gravedad. Aunque la materia oscura ignora completamente la fuerza electromagnética, que es la que permite la interacción con la luz, sí responde a la gravedad. Tiene masa, y esa masa dobla el espacio-tiempo a su alrededor, exactamente como lo predijo Einstein hace más de un siglo. Esta propiedad ha permitido a los científicos desarrollar una técnica extraordinaria para mapear la materia oscura, las lentes gravitacionales. Cuando la luz de una galaxia distante viaja hacia nosotros, debe atravesar el espacio que la separa de la Tierra. Si en ese camino hay una concentración masiva de materia, ya sea visible o invisible, el espacio-tiempo se curva y la luz se desvía. Es como si el universo colocara una lupa gigante entre nosotros y las galaxias lejanas. La imagen que recibimos aparece distorsionada, estirada, a veces multiplicada en arcos y anillos fantasmales. Los astrónomos han utilizado este efecto para crear mapas tridimensionales de la distribución de materia oscura en el cosmos. Lo que han descubierto es asombroso. La materia oscura no está distribuida uniformemente. Forma una red cósmica, una estructura filamentosa que se extiende por todo el universo observable, conectando las galaxias como las hebras de una telaraña conectan sus intersecciones. En los nodos de esta red, donde los filamentos se cruzan, se concentran los cúmulos de galaxias más masivos. En los vacíos entre filamentos, el espacio está casi completamente despoblado. Esta estructura no es casualidad. Es el resultado de 14.000 millones de años de evolución cósmica, guiada principalmente por la gravedad de la materia oscura. Poco después del Big Bang, el universo era extraordinariamente uniforme. La materia estaba distribuida de manera casi perfectamente homogénea, con variaciones de densidad tan pequeñas que apenas alcanzaban una parte en 100.000. Pero esas pequeñísimas variaciones fueron suficientes. Las regiones ligeramente más densas tenían ligeramente más gravedad y, por tanto, atraían más materia de sus alrededores. Con el paso de millones de años, estas pequeñas semillas de densidad crecieron, acumulando más y más material, formando las primeras estructuras del cosmos. Aquí es donde la materia oscura jugó un papel fundamental. La materia ordinaria, los átomos de hidrógeno y helio que llenaban el universo primitivo, no podía colapsar fácilmente por sí sola. Estaba demasiado caliente. Las partículas se movían demasiado rápido, rebotando unas contra otras, resistiendo la atracción gravitacional. Si solo hubiera existido materia ordinaria, las galaxias habrían tardado mucho más tiempo en formarse. Quizás demasiado tiempo. Quizás nunca habrían existido estrellas, ni planetas, ni vida. Pero la materia oscura no tiene ese problema. Al no interactuar con la luz ni con otras fuerzas electromagnéticas, no experimenta presión de radiación. No rebota, no se calienta de la misma manera. Puede colapsar gravitacionalmente mucho más rápido que la materia ordinaria. Y eso es exactamente lo que hizo. La materia oscura comenzó a agruparse primero, formando halos densos que actuaron como pozos gravitacionales. La materia ordinaria, todavía caliente y caótica, fue cayendo gradualmente hacia estos pozos, enfriándose en el proceso, hasta que finalmente pudo colapsar para formar estrellas. Las galaxias que vemos hoy nacieron dentro de halos de materia oscura preexistentes. Son como perlas formadas en el interior de conchas invisibles. Sin esas conchas, las perlas nunca habrían existido. Los cosmólogos han verificado esta teoría mediante simulaciones por computadora increíblemente detalladas. Programan las condiciones del universo primitivo
introducen las cantidades correctas de materia oscura y materia ordinaria y dejan que la simulación evolucione durante miles de millones de años virtuales. El resultado reproduce con asombrosa precisión la estructura del universo que observamos, la red cósmica de filamentos, los cúmulos de galaxias en los nodos, los enormes vacíos entre ellos. Sin materia oscura, las simulaciones producen universos irreconocibles, demasiado uniformes, demasiado vacíos, incapaces de formar las estructuras complejas que sabemos que existen. Pero saber que la materia oscura existe y saber qué es son dos cosas completamente diferentes. Los físicos han propuesto docenas de candidatos para explicar la naturaleza de esta sustancia misteriosa. El más popular durante décadas fue una clase hipotética de partículas llamadas WIMPs, siglas en inglés de partículas masivas de interacción débil. Según esta teoría, la materia oscura estaría compuesta por partículas subatómicas que tienen masa, que interactúan gravitacionalmente, pero que solo interactúan con la materia ordinaria a través de la fuerza nuclear débil, una de las 4 fuerzas fundamentales de la naturaleza, mucho más tenue que el electromagnetismo. Si los WIMPs existieran, ocasionalmente colisionarían con núcleos atómicos ordinarios, produciendo pequeñísimas señales que podrían detectarse con instrumentos suficientemente sensibles. Esta posibilidad desató una carrera científica que ha durado décadas. Laboratorios en todo el mundo construyeron detectores cada vez más sofisticados, enterrados a gran profundidad bajo tierra para protegerlos de la radiación cósmica que podría contaminar las mediciones. En las profundidades de una mina de oro abandonada en Dakota del Sur, Estados Unidos, opera el experimento Lux Zeppelin, conocido como LZ. Un tanque cilíndrico de casi 2 metros de altura, lleno con 10 toneladas de xenón líquido ultrapuro, espera pacientemente que una partícula de materia oscura colisione con uno de sus átomos. Los científicos calculan que billones de partículas de materia oscura atraviesan el detector cada segundo, pero la probabilidad de que una de ellas interactúe es tan pequeña que podrían pasar años sin registrar un solo evento. En Italia, bajo la montaña Gran Sasso, el experimento Xenon 1T utilizó una estrategia similar, con más de 3 toneladas de xenón líquido vigiladas por sensores capaces de detectar destellos de luz más tenues que el parpadeo de una luciérnaga a kilómetros de distancia. En China, el laboratorio subterráneo de Jinping, el más profundo del mundo, alberga experimentos similares, protegidos por más de 2 kilómetros de roca que bloquean casi toda la radiación externa. Los resultados hasta ahora han sido desconcertantes. Ninguno de estos experimentos ha detectado un WIMP. Cada año que pasa sin una detección reduce el espacio de parámetros donde estas partículas podrían esconderse. Los límites se vuelven más estrictos, las esperanzas más tenues. Algunos físicos comienzan a preguntarse si los WIMPs existen en absoluto o si la materia oscura está hecha de algo completamente diferente. Otra posibilidad son los axiones, partículas hipotéticas extremadamente ligeras que fueron propuestas originalmente para resolver un problema completamente distinto en la física de partículas. Si los axiones existieran, serían tan livianos que miles de millones de ellos podrían ocupar el espacio de un solo átomo. No interactuarían casi con nada, pero en presencia de campos magnéticos intensos podrían convertirse ocasionalmente en fotones detectables. Experimentos como ADMX en la Universidad de Washington utilizan cavidades resonantes bañadas en campos magnéticos potentísimos, buscando esa conversión esquiva
de acciones en luz. Hasta ahora tampoco han encontrado nada definitivo. Pero los acciones siguen siendo candidatos viables, escondidos quizás en rangos de masa que los experimentos actuales todavía no pueden explorar. Y luego están las opciones más exóticas. Algunos teóricos proponen que la materia oscura podría estar compuesta por agujeros negros primordiales, formados en las fracciones de segundo posteriores al Big Bang, cuando las densidades eran tan extremas que pequeñas fluctuaciones podían colapsar directamente en singularidades. Estos agujeros negros no serían como los que conocemos, los restos de estrellas muertas. Serían mucho más pequeños, quizás con masas comparables a la de asteroides o planetas, flotando invisibles por todo el universo. Las observaciones de ondas gravitacionales por los detectores LIGO y Virgo han añadido combustible a esta hipótesis. Algunos de los agujeros negros, detectados mediante sus fusiones, tienen masas que no encajan fácilmente con los modelos de evolución estelar. Podrían ser primordiales. Podrían ser fragmentos de ese caos original que todavía deambulan por el cosmos, contribuyendo a la masa oscura que mantiene unidas las galaxias. Pero incluso esta posibilidad tiene problemas. Si los agujeros negros primordiales fueran demasiado abundantes, deberían haber dejado huellas detectables en la radiación cósmica de fondo, el resplandor residual del Big Bang que permea todo el espacio. Los análisis más detallados de esa radiación no muestran esas huellas, al menos no en las cantidades necesarias para explicar toda la materia oscura. La situación se complica aún más cuando consideramos que la materia oscura podría no ser una sola cosa. Podría haber múltiples tipos de partículas oscuras, cada una con propiedades diferentes, mezcladas en proporciones que todavía no comprendemos. Podría existir un sector oscuro completo de la física, tan rico y complejo como el sector de partículas ordinarias que conocemos, con sus propias fuerzas, sus propias interacciones, su propia química invisible. Algunos modelos teóricos sugieren la existencia de fotones oscuros, versiones invisibles del fotón ordinario que solo interactúan con partículas de materia oscura. Si esto fuera cierto, la materia oscura podría formar estructuras complejas, no solo halos difusos alrededor de las galaxias, sino discos, estrellas oscuras, quizás incluso planetas oscuros, orbitando soles que nunca podremos ver. Un universo paralelo superpuesto al nuestro, ocupando el mismo espacio, pero completamente inaccesible a nuestros sentidos. Esta idea suena a ciencia ficción, pero no viola ninguna ley conocida de la física. Es especulación, por supuesto, pero especulación basada en posibilidades matemáticamente consistentes. Y eso es lo más perturbador de todo. No podemos descartarla. Lo que sí sabemos con certeza es que la materia oscura se comporta de maneras específicas que cualquier teoría exitosa debe explicar. Es fría, lo que significa que sus partículas se mueven lentamente comparadas con la velocidad de la luz. Si fuera caliente, compuesta por partículas ultrarrápidas, como los neutrinos ordinarios, no habría podido agruparse en las estructuras pequeñas que observamos. Las galaxias enanas, las más pequeñas del universo, no existirían, pero existen y están dominadas por materia oscura todavía más que las galaxias grandes. También sabemos que la materia oscura es estable. Ha existido desde los primeros momentos del universo, sin desintegrarse, sin transformarse en otras partículas, sin desaparecer. Cualquier candidato a materia oscura debe tener una vida media extraordinariamente larga,
mayor que la edad del cosmos mismo. Y sabemos que no interactúa significativamente consigo misma, o al menos no lo suficiente como para alterar las estructuras que observamos. Cuando dos cúmulos de galaxias colisionan, la materia oscura de cada uno atraviesa la del otro sin frenarse apreciablemente, como dos ejércitos de fantasmas que marchan uno a través del otro sin notarlo. Este comportamiento ha sido observado directamente en colisiones como la del cúmulo de la bala, donde los rayos X muestran el gas caliente frenado por la colisión, mientras los mapas de lentes gravitacionales revelan halos de materia oscura que continuaron su camino imperturbables. Toda esta evidencia pinta un cuadro fascinante, pero frustrante. Sabemos que la materia oscura existe, sabemos cuánta hay, sabemos cómo se distribuye, sabemos cómo se comporta a escalas cósmicas, pero no sabemos qué es, no sabemos de qué está hecha, no sabemos cómo encaja en el modelo estándar de la física de partículas, ese marco teórico que describe todas las partículas conocidas y sus interacciones. La materia oscura representa un agujero enorme en nuestra comprensión del universo, un agujero del tamaño del 27% de toda la realidad. Y a pesar de décadas de búsqueda, a pesar de experimentos cada vez más sensibles, a pesar de teorías cada vez más elaboradas, ese agujero permanece sin llenar. Algunos científicos comienzan a preguntarse si quizás estamos buscando en el lugar equivocado. Quizás la materia oscura no existe en absoluto, y lo que observamos es en realidad una señal de que nuestras teorías de la gravedad están incompletas. Quizás las leyes de Newton y Einstein necesitan modificaciones a escalas galácticas, modificaciones que eliminarían la necesidad de postular materia invisible. Estas teorías alternativas, conocidas colectivamente como gravedad modificada, han sido exploradas durante décadas. La más famosa es MOND, dinámica newtoniana modificada, propuesta en 1983 por el físico israelí Mordechai Milgrom. MOND sugiere que la gravedad se comporta de manera diferente cuando las aceleraciones son extremadamente pequeñas, como en los bordes externos de las galaxias. Esta modificación explicaría las curvas de rotación anómalas sin necesidad de materia oscura. Pero MOND tiene sus propios problemas. Funciona bien para galaxias individuales, pero falla espectacularmente cuando intenta explicar el comportamiento de los cúmulos de galaxias o las observaciones de la radiación cósmica de fondo. No puede reproducir la estructura de la red cósmica ni los patrones de lentes gravitacionales que observamos. La mayoría de los cosmólogos considera que la materia oscura sigue siendo la explicación más coherente, aunque reconocen que podría haber verdades parciales en ambas direcciones. La ciencia, en este punto, admite su ignorancia. Tenemos pistas, tenemos límites, tenemos exclusiones, pero no tenemos respuestas. El 27% del universo permanece envuelto en misterio, una sombra masiva que sentimos pero no vemos, que detectamos pero no comprendemos, que moldea todo lo que existe, pero se niega a revelarnos su verdadera naturaleza. Y mientras los físicos continúan buscando, mientras los detectores subterráneos esperan pacientemente en la oscuridad, mientras los teóricos proponen nuevas partículas y nuevas fuerzas, el universo guarda su secreto con paciencia infinita. Quizás algún día lo descubriremos. Quizás la próxima generación de experimentos finalmente capturará una partícula de materia oscura, revelando su identidad después de casi un siglo de búsqueda. O quizás el misterio permanecerá,
un recordatorio permanente de los límites de lo que podemos conocer. Los halos de materia oscura que envuelven las galaxias no son estructuras simples, no son esferas uniformes de sustancia invisible, flotando pacíficamente en el espacio. Son ecosistemas dinámicos, complejos, llenos de subestructuras que se forman, evolucionan y se destruyen en escalas de tiempo que abarcan miles de millones de años. Dentro de estos halos ocurren procesos violentos que rivalizan con los eventos más extremos del cosmos visible. Cuando una galaxia pequeña se acerca demasiado a una galaxia grande, no es solo la materia visible la que sufre las consecuencias. Los halos de materia oscura también interactúan, pero de maneras que desafían la intuición. La galaxia pequeña puede ser completamente despojada de sus estrellas y gas por las fuerzas de marea, pero su halo de materia oscura puede sobrevivir mucho más tiempo, manteniéndose como una estructura fantasmal que orbita dentro del halo mayor. Los astrónomos han detectado estas estructuras usando técnicas de arqueología galáctica. Al estudiar las posiciones y velocidades de estrellas individuales en el halo de la Vía Láctea, han descubierto corrientes estelares, ríos de estrellas que se extienden por decenas de miles de años luz, marcando los restos de galaxias enanas que fueron devoradas por nuestra galaxia en el pasado. Pero por cada corriente estelar visible, los modelos predicen que debe existir una corriente correspondiente de materia oscura, invisible pero igualmente real. El telescopio espacial Gaia de la Agencia Espacial Europea ha revolucionado este campo al medir las posiciones y movimientos de más de 1.000 millones de estrellas con precisión sin precedentes. Los datos revelan que el halo de la Vía Láctea está lleno de subestructuras, evidencia de fusiones pasadas que ocurrieron hace miles de millones de años. Cada una de estas fusiones dejó cicatrices tanto en la población estelar como en la distribución de materia oscura, cicatrices que todavía podemos leer como páginas de un libro de historia cósmica. Pero las fusiones galácticas no son eventos del pasado remoto. Están ocurriendo ahora mismo. La galaxia de Andrómeda, nuestra vecina más cercana, se acerca hacia nosotros a una velocidad de 110 kilómetros por segundo. En aproximadamente 4.500 millones de años, colisionará con la Vía Láctea en un evento que los astrónomos han bautizado como Milcomeda. Será una colisión de titanes, no solo de las galaxias visibles, sino de sus halos de materia oscura, estructuras que se extienden mucho más allá de las estrellas más externas. Las simulaciones por computadora de esta futura colisión muestran un ballet cósmico de extraordinaria complejidad. Los halos de materia oscura comenzarán a interactuar gravitacionalmente mucho antes de que las estrellas de ambas galaxias se acerquen. Se deformarán, se estirarán, desarrollarán colas de marea que se extenderán por millones de años luz. Ondas de densidad se propagarán a través de la materia oscura como ondas en un estanque, pero ondas que tardan millones de años en completar un ciclo. Durante el primer encuentro cercano, las galaxias pasarán una junto a la otra, pero sus halos de materia oscura quedarán gravitacionalmente ligados. Comenzarán a orbitar en una danza espiral que durará cientos de millones de años, acercándose gradualmente mientras la fricción dinámica disipa energía orbital. Finalmente, se fusionarán en una sola estructura, una galaxia elíptica gigante, envuelta en un halo de materia oscura que contendrá los restos mezclados de ambos sistemas originales. Este proceso no es único, está ocurriendo constantemente en todo el universo. Los telescopios capturan imágenes de galaxias en todas las etapas de fusión.
desde los primeros encuentros hasta los productos finales. Millones de años después, cada imagen es una instantánea de un proceso que se desarrolla en escalas de tiempo incomprensibles para la experiencia humana, pero que es fundamental para entender cómo evolucionan las estructuras cósmicas. Y aquí es donde la historia se vuelve verdaderamente extraña, porque las fusiones de halos de materia oscura no siempre resultan en estructuras estables. A veces, las velocidades y ángulos de aproximación son tales que los halos rebotan uno contra el otro, separándose después de la colisión como bolas de billar cósmicas. Pero dado que la materia oscura no interactúa electromagnéticamente, no hay fricción que disipe la energía del rebote. Los halos pueden alejarse a velocidades de miles de kilómetros por segundo, llevando consigo cualquier galaxia que estuviera embebida en ellos. Los astrónomos han observado galaxias que parecen haber sido expulsadas de sus cúmulos de origen, viajando a través del espacio intergaláctico a velocidades que solo pueden explicarse por encuentros violentos con halos de materia oscura masivos. Estas galaxias huérfanas, despojadas de la mayor parte de su gas y aisladas de las fuentes de material para formar nuevas estrellas, están condenadas a envejecer lentamente mientras vagan por el vacío. Pero los encuentros entre halos de materia oscura pueden producir fenómenos aún más extremos. Cuando dos halos masivos colisionan a velocidades muy altas, pueden generar ondas de choque que se propagan a través de la materia oscura. Aunque estas ondas no son electromagnéticas y por tanto invisibles, tienen efectos gravitacionales que pueden detectarse indirectamente. En 2006, los astrónomos observaron algo extraordinario en el cúmulo de la Bala, el resultado de una colisión entre dos cúmulos de galaxias que ocurrió hace aproximadamente 150 millones de años. Los rayos X revelaron dos nubes de gas caliente, los restos de las atmósferas de los cúmulos originales, que habían sido frenadas por la colisión y quedaron rezagadas. Pero los mapas de lentes gravitacionales mostraron que la mayor parte de la masa, la materia oscura, había continuado adelante, separándose del gas visible. Esta separación espacial entre la materia oscura y la materia ordinaria proporcionó una de las pruebas más convincentes de la existencia de la materia oscura. Si las teorías de gravedad modificada fueran correctas, la anomalía gravitacional debería estar centrada en el gas visible, pero no lo estaba. Estaba centrada en regiones aparentemente vacías, donde los mapas de lentes gravitacionales indicaban concentraciones masivas de materia invisible. El cúmulo de la Bala se convirtió en un laboratorio natural para estudiar el comportamiento de la materia oscura en condiciones extremas. Las velocidades de colisión fueron tan altas, cerca de 4.500 kilómetros por segundo, que cualquier interacción significativa entre partículas de materia oscura habría sido amplificada y detectada. El hecho de que los halos de materia oscura atravesaran uno al otro sin perturbaciones apreciables puso límites muy estrictos en la fuerza de cualquier autointeracción de la materia oscura. Desde entonces, los astrónomos han encontrado docenas de sistemas similares, cada uno proporcionando pistas adicionales sobre la naturaleza de esta sustancia misteriosa. Algunos muestran separaciones aún más dramáticas entre materia oscura y materia ordinaria. Otros revelan estructuras complejas en los halos de materia oscura, subestructuras que sobrevivieron a la colisión y continúan orbitando dentro del sistema fusionado. Estas observaciones han llevado a los teóricos a desarrollar modelos cada vez más sofisticados de la física de la materia oscura.
Algunos proponen que las partículas de materia oscura pueden interactuar débilmente entre sí bajo ciertas condiciones, pero no lo suficiente como para alterar significativamente las estructuras a gran escala. Otros sugieren que podría haber múltiples componentes en la materia oscura, algunos completamente no interactuantes y otros con interacciones muy débiles. La posibilidad de que la materia oscura tenga una física rica y compleja ha abierto nuevas líneas de investigación. Si las partículas de materia oscura pueden interactuar entre sí, aunque sea débilmente, podrían formar estructuras análogas a los átomos y moléculas de la materia ordinaria. Podría existir una química oscura, con elementos oscuros, compuestos oscuros, quizás incluso procesos análogos a la vida en el sector oscuro. Esta especulación puede sonar fantástica, pero está basada en principios físicos sólidos. No hay razón fundamental por la cual el sector oscuro deba ser más simple que el sector visible. De hecho, dado que la materia oscura es mucho más abundante, podría ser más complejo. Podríamos estar viviendo en la parte minoritaria y simple del universo, mientras que la mayoría de la realidad opera según reglas que apenas comenzamos a imaginar. Algunos modelos teóricos van aún más lejos, sugiriendo que la materia oscura podría formar estructuras análogas a las estrellas. Si las partículas de materia oscura pueden aniquilarse entre sí cuando colisionan, liberando energía en el proceso, las concentraciones densas de materia oscura podrían calentarse y brillar, no con luz visible, sino con radiación, que solo otras partículas de materia oscura podrían detectar. Estas estrellas oscuras serían completamente invisibles para nosotros, pero podrían iluminar un cosmos paralelo que coexiste con el nuestro. La búsqueda de evidencia de estas interacciones exóticas ha llevado a los astrónomos a estudiar los centros de las galaxias con un detalle sin precedentes. Si la materia oscura puede aniquilarse, las regiones de mayor densidad, como los núcleos galácticos, deberían mostrar señales de esta aniquilación. Los productos de la aniquilación podrían incluir rayos gamma de alta energía, neutrinos o incluso partículas de materia ordinaria que sí podríamos detectar. Los telescopios de rayos gamma como Fermi han mapeado el cielo en busca de estas señales. Han encontrado fuentes misteriosas de rayos gamma en el centro de la Vía Láctea y en los centros de galaxias cercanas. Pero determinar si estas emisiones provienen de la aniquilación de materia oscura o de procesos astrofísicos más convencionales sigue siendo un desafío. Las señales son débiles, las fuentes de ruido son múltiples y la física de los núcleos galácticos es extraordinariamente compleja. Mientras tanto, la búsqueda directa de partículas de materia oscura continúa en laboratorios subterráneos de todo el mundo. Cada experimento que no detecta nada reduce el espacio de parámetros donde las partículas de materia oscura podrían esconderse, pero también abre nuevas posibilidades. Quizás las partículas son más ligeras de lo que pensábamos. Quizás interactúan de maneras más sutiles. Quizás pertenecen a categorías de partículas que aún no hemos imaginado. La próxima generación de detectores será órdenes de magnitud más sensible que los actuales. Experimentos como Darwin, una colaboración europea que planea construir un detector con 40 toneladas de xenón líquido, podrán explorar rangos de masa y sección eficaz que están actualmente fuera de alcance. Si las partículas de materia oscura existen en estos rangos, finalmente las encontraremos. Pero también existe la posibilidad de que no las encontremos,
que los detectores más sensibles del mundo continúen registrando solo silencio. En ese caso, tendremos que considerar seriamente la posibilidad de que la materia oscura sea algo completamente diferente de lo que hemos estado buscando. Quizás no está hecha de partículas en el sentido convencional. Quizás es un campo, una propiedad del espacio-tiempo mismo, una manifestación de dimensiones adicionales que no podemos percibir directamente. Estas posibilidades nos llevan al borde de lo que la ciencia actual puede explorar. Estamos entrando en territorio donde la especulación teórica se encuentra con los límites de la observación experimental, donde las preguntas se vuelven tan fundamentales que desafían nuestras concepciones básicas de la realidad. Y mientras navegamos por estas aguas inexploradas, una cosa se vuelve cada vez más clara. El universo es mucho más extraño de lo que jamás imaginamos. La materia oscura no es solo una curiosidad científica, es una ventana hacia aspectos de la realidad que permanecen completamente ocultos a nuestros sentidos, pero que determinan el destino de todo lo que podemos ver y tocar. Pero si la materia oscura representa un misterio profundo, lo que viene a continuación es aún más perturbador. Porque la materia oscura, al menos, es materia, tiene masa, ejerce gravedad. Se comporta de maneras que, aunque misteriosas, son al menos comprensibles dentro del marco de la física conocida. La energía oscura, por el contrario, desafía todo lo que creíamos saber sobre cómo funciona el universo. Y sus implicaciones son mucho más aterradoras. La energía oscura no es simplemente misteriosa, es activamente destructiva. Mientras la materia oscura al menos mantiene las galaxias unidas, proporcionando el andamiaje gravitacional que permite la existencia de estructuras cósmicas, la energía oscura está trabajando incansablemente para desgarrar el universo. Cada segundo que pasa, cada momento que transcurre mientras escuchas estas palabras, el espacio mismo se expande más rápido, empujando las galaxias más lejos unas de otras, diluyendo la densidad del cosmos, acelerando hacia un futuro donde toda estructura, toda posibilidad de vida, toda conexión entre objetos distantes será imposible. El descubrimiento de la aceleración cósmica en 1998 no fue solo una sorpresa científica, fue una revelación aterradora sobre el destino final del universo. Antes de ese momento, los cosmólogos debatían entre dos escenarios posibles para el futuro cósmico. En el primero, si había suficiente materia en el universo, la expansión se frenaría gradualmente, se detendría y luego se revertiría, llevando a un Big Crunch, un colapso que sería la imagen especular del Big Bang. En el segundo, si no había suficiente materia, la expansión continuaría para siempre, pero desacelerándose, aproximándose asintóticamente a una velocidad constante. Ambos escenarios asumían que la gravedad era la única fuerza relevante a escalas cósmicas. Ambos estaban equivocados. La energía oscura ha condenado al universo a un tercer destino, mucho más siniestro. La expansión no solo continuará para siempre, sino que se acelerará exponencialmente. Las galaxias se alejarán unas de otras cada vez más rápido, hasta que la velocidad de separación supere la velocidad de la luz. No porque las galaxias se muevan más rápido que la luz a través del espacio, lo cual violaría la relatividad especial, sino porque el espacio mismo se expandirá tan rápido que la distancia entre galaxias crecerá más rápido de lo que la luz puede viajar. Este proceso ya ha comenzado. Las galaxias más distantes que podemos observar se alejan de nosotros a velocidades que superan la velocidad de la luz debido a la expansión del espacio.
La luz que vemos de estas galaxias fue emitida hace miles de millones de años, cuando estaban mucho más cerca. Desde entonces, la expansión las ha llevado a distancias tan enormes que si intentáramos enviarles un mensaje hoy, ese mensaje nunca las alcanzaría. Ya están más allá de nuestro horizonte causal, perdidas para siempre en la inmensidad creciente del cosmos. Pero esto es solo el comienzo. Los astrónomos han calculado que en aproximadamente 150.000 millones de años, todas las galaxias fuera del grupo local, el pequeño cúmulo que incluye la Vía Láctea, Andrómeda y unas pocas docenas de galaxias menores, habrán desaparecido más allá del horizonte observable. Un observador en esa época futura vería un universo que contiene solo las galaxias de su vecindario inmediato, rodeadas por una oscuridad absoluta que se extiende hasta el infinito. No habría evidencia de que alguna vez existieron miles de millones de otras galaxias. El universo parecería pequeño, local, casi vacío, pero incluso el grupo local no estará a salvo para siempre. La energía oscura continuará trabajando, debilitando gradualmente los vínculos gravitacionales que mantienen unidas las estructuras cósmicas. Primero se disolverán los cúmulos de galaxias, luego los grupos más pequeños, finalmente las galaxias individuales. En un futuro lejano, quizás dentro de 1 billón de años, incluso la Vía Láctea se desintegrará, con sus estrellas dispersándose en la oscuridad, mientras el espacio se expande entre ellas. Y el proceso no se detendrá ahí. Si la energía oscura continúa acelerando la expansión, eventualmente vencerá todas las fuerzas que mantienen unida la materia. Los sistemas solares se desintegrarán cuando la expansión del espacio supere la gravedad que mantiene los planetas en órbita. Los planetas mismos se desharán cuando la expansión venza las fuerzas electromagnéticas que mantienen unidos los átomos. Finalmente, incluso los núcleos atómicos podrían desintegrarse, dejando un universo lleno solo de partículas subatómicas aisladas, separadas por distancias infinitas en un espacio que se expande eternamente. Los cosmólogos han bautizado este escenario como el Big Rip, el gran desgarramiento. Es el destino más violento que puede imaginar la física moderna. Un futuro donde la energía oscura literalmente destroza la realidad, átomo por átomo, partícula por partícula, hasta que no quede nada excepto vacío en expansión. Pero para que esto ocurra, la energía oscura tendría que comportarse de una manera específica. Tendría que ser lo que los físicos llaman energía fantasma, una forma de energía con presión negativa tan extrema que su densidad aumenta con el tiempo en lugar de diluirse. La mayoría de los modelos actuales no predicen este comportamiento, pero tampoco lo descartan completamente. La verdad es que no sabemos lo suficiente sobre la energía oscura para predecir con certeza si el Big Rip es inevitable o solo una posibilidad remota. Lo que sí sabemos es que la energía oscura está acelerando la expansión del universo ahora mismo, y que esta aceleración ha estado ocurriendo durante aproximadamente los últimos 5.000 millones de años. Antes de eso, cuando el universo era más joven y denso, la gravedad de la materia dominaba sobre la energía oscura y la expansión se desaceleraba como esperaban los cosmólogos. Pero a medida que el universo se expandía y la materia se diluía, la energía oscura se volvió dominante y la aceleración comenzó. Este cambio de régimen no fue gradual, fue relativamente abrupto en términos cósmicos, ocurriendo durante un período de solo unos pocos miles de millones de años, y coincidió, de manera inquietante, con el período en que la vida compleja
comenzó a evolucionar en la Tierra. Cuando los primeros organismos multicelulares aparecieron en nuestro planeta, el universo estaba entrando en una nueva era, una era dominada por una fuerza misteriosa que eventualmente destruirá todo lo que existe. La naturaleza de esta fuerza sigue siendo uno de los misterios más profundos de la física moderna. Los teóricos han propuesto docenas de explicaciones, cada una más exótica que la anterior. La más simple es la constante cosmológica, una forma de energía intrínseca al espacio vacío mismo. Según esta idea, cada centímetro cúbico de espacio contiene una pequeña cantidad de energía, y cuando el espacio se expande, se crea más espacio y, por tanto, más energía. Esta energía adicional impulsa una expansión aún mayor, creando un ciclo de retroalimentación positiva que acelera exponencialmente. Einstein había introducido la constante cosmológica en sus ecuaciones de relatividad general en 1917, no para explicar la aceleración cósmica, que aún no había sido descubierta, sino para permitir un universo estático. En esa época se creía que el universo era eterno e inmutable, y Einstein necesitaba una fuerza repulsiva para contrarrestar la gravedad y evitar el colapso. Cuando Hubble descubrió la expansión del universo en 1929, Einstein abandonó la constante cosmológica, llamándola su mayor error. Resulta irónico que lo que Einstein consideró su mayor error pueda ser en realidad su mayor triunfo. La constante cosmológica encaja perfectamente con las observaciones de la aceleración cósmica, pero tiene un problema devastador. Su valor predicho por la física cuántica es aproximadamente 120 órdenes de magnitud mayor que el valor observado. Es la discrepancia más grande en toda la historia de la ciencia, tan extrema que sugiere que algo fundamental está mal en nuestra comprensión de la física. Esta discrepancia ha llevado a los teóricos a explorar alternativas más exóticas. Una posibilidad es que la energía oscura no sea una propiedad del espacio vacío, sino un campo dinámico que evoluciona con el tiempo. Los físicos han propuesto la existencia de campos escalares, similares al campo de Higgs, que da masa a las partículas, pero que en lugar de dar masa, impulsan la expansión cósmica. Estos campos, conocidos genéricamente como quinta esencia, podrían tener propiedades que cambian lentamente a lo largo de miles de millones de años. Su densidad de energía podría aumentar o disminuir. Su presión podría volverse más o menos negativa. Su influencia en la expansión cósmica podría fortalecerse o debilitarse. Esta variabilidad introduciría una incertidumbre fundamental en las predicciones sobre el futuro del universo. El Big Rip podría ser inevitable o podría ser evitado si el campo de quinta esencia cambia de comportamiento en el futuro. Algunos modelos van aún más lejos, sugiriendo que la energía oscura podría ser cíclica, alternando entre períodos de aceleración y desaceleración en escalas de tiempo cósmicas. En estos escenarios, el universo podría experimentar múltiples fases de expansión acelerada, separadas por períodos de contracción o expansión desacelerada. Cada ciclo podría durar cientos de miles de millones de años, mucho más que la edad actual del universo, haciendo que la aceleración presente sea solo una fase temporal en una historia cósmica mucho más larga y compleja. Pero quizás la posibilidad más perturbadora es que la energía oscura no sea una forma de energía en absoluto, sino una señal de que nuestras teorías fundamentales de la gravedad están incompletas. Así como la materia oscura
podría indicar la necesidad de modificar las leyes de Newton a escalas galácticas. La energía oscura podría requerir modificaciones a las ecuaciones de Einstein a escalas cósmicas. Estas teorías de gravedad modificada enfrentan desafíos enormes. Deben reproducir todos los éxitos de la relatividad general en el sistema solar y en sistemas binarios de púlsares, donde la teoría de Einstein ha sido probada con precisión exquisita. Pero también deben explicar la aceleración cósmica sin invocar formas exóticas de energía. Algunos modelos lo logran introduciendo dimensiones espaciales adicionales, donde la gravedad puede filtrarse a escalas muy grandes, debilitando su efecto y permitiendo que la expansión se acelere. Otros modelos proponen que el espacio-tiempo mismo tiene una estructura más compleja de lo que asumimos, con propiedades que solo se manifiestan a escalas cosmológicas. En estos escenarios, la aceleración cósmica sería una consecuencia natural de la geometría del universo, no el resultado de una forma misteriosa de energía. Pero independientemente de cuál sea la explicación correcta, las observaciones son inequívocas. El universo se está expandiendo cada vez más rápido, y esta aceleración está siendo impulsada por algo que representa aproximadamente el 68% de toda la energía del cosmos. Es la fuerza dominante en el universo actual y determinará el destino de todo lo que existe. Los astrónomos continúan refinando las mediciones de la aceleración cósmica, buscando pistas sobre la naturaleza de la energía oscura. Proyectos como el Dark Energy Survey han mapeado la distribución de galaxias en miles de millones de años luz cúbicos de espacio, trazando la historia de la expansión cósmica con precisión sin precedentes. El telescopio espacial Euclid, lanzado en 2023, está diseñado específicamente para estudiar la energía oscura mediante observaciones de lentes gravitacionales débiles y oscilaciones acústicas bariónicas. Estas observaciones han confirmado que la aceleración cósmica es real y que ha estado ocurriendo durante miles de millones de años, pero también han revelado sutilezas en el comportamiento de la energía oscura que no encajan perfectamente con el modelo más simple de la constante cosmológica. Hay indicios de que la energía oscura podría estar evolucionando lentamente, cambiando sus propiedades a lo largo del tiempo cósmico. Si esto es cierto, entonces el futuro del universo es aún más incierto de lo que pensábamos. La energía oscura podría fortalecerse, llevando al Big Rip en un futuro relativamente cercano, o podría debilitarse, permitiendo que la gravedad recupere el control y posiblemente llevando a un Big Crunch después de todo. O podría comportarse de maneras completamente impredecibles, creando un futuro cósmico que está más allá de nuestra capacidad actual de imaginar. Lo que es seguro es que la energía oscura ha cambiado fundamentalmente nuestra comprensión del cosmos. Ha revelado que vivimos en un universo dominado por fuerzas que no podemos ver, no podemos tocar y apenas podemos comprender. Un universo donde la mayor parte de la realidad permanece oculta, donde las fuerzas más poderosas son invisibles y donde el destino final de todo lo que conocemos y amamos está siendo determinado por algo que desafía toda explicación. Y mientras los científicos luchan por comprender estas fuerzas oscuras, una pregunta aún más profunda comienza a emerger. ¿Qué significa todo esto para nosotros? ¿Qué significa vivir en un universo donde el 96% de la realidad es invisible? ¿Qué dice sobre nuestro lugar en el gran esquema de las cosas,
sobre la importancia de la vida, sobre el significado de la existencia misma. Imagina por un momento que eres una hormiga caminando sobre la superficie de una pelota de fútbol. Desde tu perspectiva limitada, el mundo parece plano, sólido, comprensible. Puedes mapear cada brizna de hierba, cada irregularidad del cuero, cada costura que encuentras en tu camino. Para ti, esa superficie es la totalidad de la realidad, pero no tienes manera de percibir que estás caminando sobre un objeto tridimensional que flota en un espacio mucho más vasto, rodeado por un aire que no puedes detectar, bajo un cielo que está completamente fuera de tu experiencia sensorial. Esa hormiga eres tú. Esa pelota de fútbol es el 4% del universo que podemos percibir, y el espacio vasto e invisible que la rodea es el 96% de la realidad que permanece oculto a nuestros sentidos. Esta analogía no es perfecta, pero captura algo fundamental sobre nuestra situación cósmica. Hemos construido toda nuestra ciencia, toda nuestra filosofía, toda nuestra comprensión de la existencia, basándonos en esa pequeña fracción de la realidad que podemos observar directamente. Y ahora descubrimos que es solo una isla minúscula en un océano de misterio que se extiende infinitamente más allá de nuestro alcance. Las implicaciones de este descubrimiento van mucho más allá de la física y la astronomía. Tocan las preguntas más profundas que los seres humanos se han hecho desde que desarrollaron la capacidad de contemplar su lugar en el cosmos. ¿Estamos solos? ¿Somos importantes? ¿Tiene algún significado nuestra existencia en un universo tan vasto y tan mayormente invisible? La respuesta tradicional a estas preguntas se basaba en la suposición de que podíamos ver y comprender la mayor parte del universo. Incluso cuando descubrimos que el cosmos era mucho más grande de lo que imaginábamos, al menos podíamos observarlo, estudiarlo, mapear sus estructuras y entender sus procesos. Había una sensación de que, dado suficiente tiempo y tecnología, eventualmente comprenderíamos todo lo que había que comprender. Esa confianza se ha desvanecido. El descubrimiento de la materia oscura y la energía oscura ha revelado que vivimos en un universo fundamentalmente incomprensible, donde las fuerzas más importantes y las sustancias más abundantes están completamente fuera de nuestro alcance. No es solo que no las entendamos todavía, es que quizás nunca las entendamos. Quizás están destinadas a permanecer ocultas para siempre. Esta realización ha llevado a algunos científicos y filósofos a reconsiderar la naturaleza misma del conocimiento. Si el 96% del universo es inaccesible a nuestros métodos de investigación, ¿qué significa realmente conocer el cosmos? ¿Es posible tener una comprensión completa de la realidad cuando la mayor parte de esa realidad está oculta? ¿O estamos condenados a ser eternos ignorantes, construyendo teorías parciales basadas en evidencia incompleta? Algunos filósofos han argumentado que esta situación no es fundamentalmente diferente de la que siempre hemos enfrentado. Después de todo, nunca hemos tenido acceso directo a la realidad completa. Nuestros sentidos son limitados, nuestros instrumentos son imperfectos, nuestras teorías son aproximaciones. El hecho de que ahora sepamos que hay mucho más de lo que no sabemos podría ser visto como un progreso, no como una derrota. Pero hay algo cualitativamente diferente sobre la materia oscura y la energía oscura. No son simplemente fenómenos que aún no hemos logrado observar con suficiente detalle. Son aspectos de la realidad que parecen estar fundamentalmente fuera del alcance de la observación directa.
La materia oscura, por definición, no interactúa con la luz. La energía oscura se manifiesta solo a través de sus efectos en la expansión del espacio a escalas cosmológicas. Incluso con tecnología perfecta, podríamos estar limitados a estudiar estas fuerzas solo indirectamente, a través de sus efectos gravitacionales. Esta limitación fundamental plantea preguntas profundas sobre los límites del conocimiento científico. La ciencia se basa en la observación, la experimentación, la verificación independiente de resultados. Pero, ¿qué pasa cuando los fenómenos más importantes del universo están inherentemente fuera del alcance de estos métodos? Podemos seguir llamando ciencia a las especulaciones sobre la naturaleza de la materia oscura y la energía oscura, o estamos entrando en territorio que es más parecido a la filosofía o incluso a la teología. Algunos físicos han abrazado esta incertidumbre, argumentando que la ciencia siempre ha tratado con lo inobservable. Los átomos fueron postulados mucho antes de que pudieran ser observados directamente. Los quarks nunca han sido aislados individualmente, pero su existencia está bien establecida a través de evidencia indirecta. La materia oscura y la energía oscura podrían ser simplemente los próximos ejemplos en una larga historia de entidades científicas que son reales pero inaccesibles a la observación directa. Otros son más escépticos. Argumentan que hay una diferencia fundamental entre postular la existencia de partículas que son difíciles de observar y postular la existencia de sustancias que constituyen la mayor parte del universo, pero que son completamente invisibles. La primera situación es un desafío técnico. La segunda podría ser una limitación fundamental de la condición humana. Esta tensión se refleja en los debates actuales sobre el futuro de la cosmología. Algunos científicos creen que estamos al borde de grandes descubrimientos que finalmente revelarán la naturaleza de la materia oscura y la energía oscura. Señalan los experimentos cada vez más sensibles, las observaciones cada vez más precisas, las teorías cada vez más sofisticadas. Argumentan que es solo cuestión de tiempo antes de que resolvamos estos misterios. Otros son menos optimistas. Notan que décadas de búsqueda intensa no han producido detecciones directas de partículas de materia oscura. Observan que las teorías sobre la energía oscura siguen siendo altamente especulativas, con poco poder predictivo. Se preguntan si quizás estamos persiguiendo fantasmas, construyendo castillos teóricos en el aire para explicar fenómenos que podrían tener explicaciones completamente diferentes. Pero independientemente de si eventualmente resolveremos estos misterios, su mera existencia ha cambiado profundamente nuestra perspectiva sobre nuestro lugar en el cosmos. Hemos pasado de ser exploradores confiados de un universo comprensible a ser habitantes desconcertados de una realidad mayormente oculta. Esta transición tiene paralelos históricos. Cuando Copérnico propuso que la Tierra no era el centro del universo, la humanidad tuvo que ajustar su sentido de importancia cósmica. Cuando Darwin mostró que los humanos habían evolucionado de otras especies, tuvimos que reconsiderar nuestra relación con el resto de la vida. Cuando los astrónomos descubrieron que nuestra galaxia era solo una entre miles de millones, tuvimos que aceptar nuestra insignificancia a escalas galácticas. El descubrimiento de la materia oscura y la energía oscura representa otro paso en esta secuencia de humillaciones cósmicas. No solo somos una especie entre muchas, en un planeta, entre muchos, en una galaxia, entre muchas. También somos seres hechos de materia ordinaria,
en un universo dominado por sustancias que no podemos percibir ni comprender. Somos literalmente marginales, relegados a una pequeña esquina de la realidad, rodeados por fuerzas y sustancias que operan según reglas que quizás nunca conozcamos. Pero esta marginalidad también puede ser vista desde otra perspectiva. Si el 96% del universo es invisible, entonces la vida, la conciencia, la inteligencia, podrían ser fenómenos aún más raros y preciosos de lo que pensábamos. En un cosmos dominado por materia oscura y energía oscura, la emergencia de estructuras complejas, capaces de contemplar su propia existencia, podría ser un milagro estadístico de proporciones inimaginables. Considera las condiciones extraordinariamente específicas que fueron necesarias para que existieras. El universo tuvo que expandirse a la velocidad exacta para permitir la formación de galaxias, ni tan rápido como para dispersar toda la materia, ni tan lento como para colapsar inmediatamente. La materia oscura tuvo que agruparse de la manera precisa para crear los pozos gravitacionales donde las galaxias pudieron formarse. Las estrellas tuvieron que vivir lo suficiente para forjar los elementos pesados necesarios para planetas rocosos y química orgánica. La Tierra tuvo que formarse a la distancia correcta del Sol, con la masa correcta, la atmósfera correcta, el campo magnético correcto. Y todo esto tuvo que ocurrir en un universo donde las fuerzas fundamentales están finamente ajustadas de maneras que apenas comenzamos a comprender. Si la fuerza nuclear fuerte fuera ligeramente diferente, los núcleos atómicos no podrían existir. Si la fuerza electromagnética fuera ligeramente diferente, los átomos no podrían formar moléculas. Si la energía oscura fuera ligeramente más fuerte, las galaxias nunca se habrían formado. Si fuera ligeramente más débil, el universo podría haber colapsado antes de que la vida tuviera tiempo de evolucionar. Este ajuste fino de las constantes fundamentales ha llevado a algunos científicos a proponer el principio antrópico, la idea de que las leyes de la física deben ser compatibles con la existencia de observadores, porque de lo contrario no estaríamos aquí para observarlas. En su versión más fuerte, este principio sugiere que el universo está de alguna manera diseñado para permitir la existencia de vida inteligente. Otros científicos rechazan esta interpretación, argumentando que es un ejemplo de razonamiento circular. Observamos un universo compatible con nuestra existencia, porque es el único tipo de universo que podríamos observar. Si las constantes fundamentales fueran diferentes, simplemente no estaríamos aquí para notarlo. No hay nada misterioso o diseñado en esta situación, solo una tautología estadística. Pero el debate sobre el principio antrópico toca algo más profundo que la filosofía de la ciencia. Toca la cuestión de si nuestra existencia tiene algún significado cósmico, o si somos simplemente accidentes estadísticos en un universo indiferente. Y esta cuestión se vuelve aún más aguda cuando consideramos que vivimos en un cosmos dominado por fuerzas que no podemos comprender. Si la materia oscura y la energía oscura son realmente inaccesibles a la investigación científica, entonces hay aspectos fundamentales de la realidad que están destinados a permanecer misteriosos para siempre. Esto podría ser visto como una limitación trágica de la condición humana, una barrera insuperable a nuestro deseo de comprender el cosmos. O podría ser visto como una fuente de humildad y asombro, un recordatorio de que el universo es mucho más grande y extraño de lo que nuestras mentes limitadas pueden abarcar. Algunos filósofos han argumentado que esta ignorancia fundamental
podría ser en realidad liberadora. Si no podemos conocer todo sobre el universo, entonces siempre habrá misterio, siempre habrá preguntas por hacer, siempre habrá fronteras por explorar. La ciencia nunca se quedará sin trabajo. El asombro nunca se agotará. La realidad siempre será más rica de lo que nuestras teorías pueden capturar. Otros encuentran esta perspectiva profundamente insatisfactoria. Argumentan que el impulso humano hacia el conocimiento y la comprensión es demasiado fundamental para ser consolado por la promesa de misterio perpetuo. Queremos respuestas, no solo preguntas. Queremos entender, no solo asombrarnos. La idea de que el 96% del universo podría estar permanentemente fuera de nuestro alcance es, desde esta perspectiva, una forma de derrota cósmica. Pero quizás la pregunta más inquietante que plantea el universo oculto no es sobre los límites del conocimiento, sino sobre la naturaleza de la realidad misma. Si la mayor parte del cosmos está hecha de sustancias que no podemos percibir, ¿qué más podría estar ahí fuera que no hemos ni siquiera imaginado? La materia oscura y la energía oscura podrían ser solo la punta del iceberg. Podría haber sectores completos de la física que operan en paralelo al nuestro, con sus propias partículas, sus propias fuerzas, sus propias leyes. Podría haber formas de vida basadas en materia oscura, civilizaciones enteras que existen en el mismo espacio que nosotros, pero que son completamente inaccesibles a nuestros sentidos. Podría haber universos dentro de universos, dimensiones dentro de dimensiones, realidades anidadas como muñecas rusas cósmicas. Estas especulaciones pueden sonar a ciencia ficción, pero están basadas en posibilidades físicas reales. No hay nada en las leyes conocidas de la física que prohíba la existencia de sectores oscuros complejos. No hay razón fundamental por la cual la materia oscura no podría formar estructuras tan ricas y variadas como las que vemos en el sector visible. No hay límite teórico a la complejidad que podría existir en las regiones ocultas del cosmos. Y si estas posibilidades son reales, entonces nuestra situación es aún más extraordinaria de lo que pensábamos. No solo somos una especie rara en un universo vasto, podríamos ser una de muchas formas de vida en un multiverso de complejidad inimaginable, la mayoría del cual está completamente fuera de nuestro alcance. Podríamos estar rodeados por civilizaciones, por arte, por filosofía, por formas de belleza y significado que nunca podremos experimentar o comprender. Esta posibilidad es a la vez humillante y emocionante. Humillante porque sugiere que incluso nuestros logros más grandes, nuestras obras de arte más sublimes, nuestros descubrimientos científicos más profundos, podrían ser insignificantes comparados con lo que existe en los sectores ocultos del cosmos. Emocionante porque sugiere que la realidad es infinitamente más rica de lo que jamás hemos imaginado, llena de maravillas que están más allá de nuestros sueños más salvajes. Pero también plantea preguntas éticas profundas. Si hay otras formas de vida en el universo oculto, ¿tenemos alguna responsabilidad hacia ellas? ¿Podríamos estar afectándolas sin saberlo a través de nuestras acciones? ¿Podrían estar afectándonos a nosotros de maneras que no podemos detectar? ¿Qué significa la moralidad en un cosmos donde la mayor parte de los actores morales potenciales son invisibles? Estas preguntas no tienen respuestas fáciles. De hecho, podrían no tener respuestas en absoluto. Pero el simple hecho de que podamos hacerlas muestra cuán profundamente el descubrimiento del universo oculto ha cambiado nuestra perspectiva sobre la existencia.
Hemos pasado de habitar un cosmos comprensible a navegar por un océano de misterio. Y apenas estamos comenzando a explorar las implicaciones de este cambio fundamental. Hay un momento en la vida de todo niño cuando se da cuenta por primera vez de que sus padres no saben todo. Es un momento de pérdida y de ganancia simultáneas. Pérdida de la seguridad que viene con creer que alguien tiene todas las respuestas. Ganancia de la comprensión de que el mundo es más grande, más complejo, más misterioso de lo que había imaginado. La humanidad, como especie, acaba de experimentar ese momento a escala cósmica. Durante milenios, construimos cosmologías que nos colocaban en el centro de la creación. La Tierra era el centro del universo. Los humanos eran el propósito de la existencia. Todo lo que podíamos ver era todo lo que había. Cuando la ciencia moderna comenzó a desmantelar estas ilusiones, lo hizo gradualmente, reemplazando cada certeza perdida con nuevas comprensiones. Descubrimos que no éramos el centro del sistema solar, pero mapeamos los planetas. Descubrimos que no éramos el centro de la galaxia, pero catalogamos las estrellas. Descubrimos que nuestra galaxia era una entre miles de millones, pero fotografiamos esas galaxias distantes. Cada revelación nos hacía más pequeños, pero también nos daba más conocimiento. Perdíamos importancia cósmica, pero ganábamos comprensión científica. Era un intercambio que podíamos aceptar, porque al menos entendíamos las reglas del juego. Al menos podíamos ver el tablero completo, incluso si nuestro lugar en él era más humilde de lo que habíamos esperado. Pero el descubrimiento de que el 96% del universo es invisible ha roto ese patrón. Esta vez no hemos ganado comprensión a cambio de nuestra humillación. Hemos descubierto que somos ignorantes, de maneras que ni siquiera sabíamos que era posible ser ignorante. Hemos aprendido que el tablero del juego cósmico es mucho más grande de lo que pensábamos, pero la mayor parte de él está oculta en la oscuridad, fuera del alcance de nuestros sentidos y quizás de nuestra comprensión. Esta revelación conecta todos los hilos que hemos seguido a lo largo de este viaje. La materia oscura que mantiene unidas las galaxias, pero que atraviesa nuestros cuerpos sin dejar rastro. La energía oscura que acelera la expansión del universo hacia un futuro de aislamiento y muerte térmica. Las fuerzas invisibles que determinan el destino de todo lo que existe, pero que operan según principios que apenas comenzamos a vislumbrar. Cada uno de estos misterios, por sí solo, sería suficiente para revolucionar nuestra comprensión del cosmos. Juntos representan algo mucho más profundo, la revelación de que vivimos en un universo fundamentalmente oculto, donde las fuerzas más importantes y las sustancias más abundantes están completamente fuera de nuestro alcance perceptual. Pero quizás lo más extraordinario de todo es que hemos logrado descubrir esta ignorancia. Hemos desarrollado métodos tan sofisticados, instrumentos tan sensibles, teorías tan precisas, que podemos detectar la presencia de lo que no podemos ver. Podemos medir la masa de lo que no podemos tocar. Podemos mapear la distribución de lo que no podemos fotografiar. Es como si hubiéramos desarrollado la capacidad de percibir sombras de cosas que no existen en nuestro mundo sensorial. Esta capacidad es, en sí misma, un logro extraordinario de la inteligencia humana. Hemos trascendido las limitaciones de nuestros sentidos evolutivos para detectar aspectos de la realidad que están completamente fuera de la experiencia directa de cualquier organismo biológico. Hemos construido extensiones tecnológicas de nuestra percepción que nos permiten inferir la existencia de fenómenos
que nunca podremos experimentar directamente. Y sin embargo, incluso este logro revela la profundidad de nuestras limitaciones. Podemos detectar la materia oscura, pero no podemos identificarla. Podemos medir la energía oscura, pero no podemos explicarla. Podemos mapear sus efectos, pero no podemos comprender sus causas. Somos como arqueólogos que han encontrado las huellas de una civilización antigua, pero que no pueden descifrar su lenguaje ni comprender su cultura. Esta situación plantea preguntas fundamentales sobre la naturaleza del conocimiento y los límites de la ciencia. ¿Es posible tener una comprensión completa de un universo donde la mayor parte de la realidad es inaccesible? ¿O estamos condenados a construir teorías parciales basadas en evidencia fragmentaria, como cartógrafos que intentan mapear un continente basándose solo en las costas que pueden ver desde el mar? Algunos filósofos de la ciencia han argumentado que esta situación no es fundamentalmente diferente de la que siempre hemos enfrentado. La ciencia, argumentan, nunca ha tratado con la realidad directamente, sino con modelos y aproximaciones que capturan aspectos limitados de fenómenos complejos. El hecho de que ahora sepamos que hay mucho más de lo que no sabemos podría ser visto como un progreso, no como una derrota, pero hay algo cualitativamente diferente sobre el universo oculto. No es simplemente que sea complejo o difícil de estudiar. Es que parece estar fundamentalmente fuera del alcance de los métodos que han hecho posible todo el progreso científico. La materia oscura, por definición, no interactúa con la radiación electromagnética. La energía oscura se manifiesta solo a través de efectos gravitacionales a escalas cosmológicas. Incluso con tecnología perfecta, podríamos estar limitados a estudiar estas fuerzas solo indirectamente, a través de sus efectos en la pequeña fracción del universo que sí podemos observar. Esta limitación fundamental sugiere que podríamos estar acercándonos a los límites absolutos del conocimiento científico. No límites temporales, que podrían ser superados con más tiempo y mejor tecnología, sino límites ontológicos, inherentes a la naturaleza de la realidad misma. Si esto es cierto, entonces la ciencia del futuro podría ser muy diferente de la ciencia del pasado. En lugar de buscar comprensión completa, podríamos tener que contentarnos con comprensión parcial. En lugar de buscar certeza, podríamos tener que abrazar la incertidumbre fundamental. Pero quizás esta limitación no es una derrota, sino una invitación a una forma diferente de relacionarnos con el cosmos. Durante siglos, la ciencia occidental ha estado impulsada por el deseo de dominar y controlar la naturaleza a través del conocimiento. Hemos buscado reducir el universo a ecuaciones, mapear cada fenómeno, predecir cada resultado. El descubrimiento del universo oculto sugiere que este proyecto podría ser fundamentalmente imposible. En su lugar, podríamos necesitar desarrollar una relación más humilde con la realidad, una que reconozca que hay aspectos del cosmos que están destinados a permanecer misteriosos. Esto no significa abandonar la investigación científica, sino reconocer que la ciencia es solo una forma de relacionarse con el universo y que hay otras formas igualmente válidas. El arte, la filosofía, la contemplación espiritual, la experiencia directa del asombro y la maravilla. El universo oculto nos invita a redescubrir el sentido de lo sagrado que las culturas tradicionales siempre han mantenido. No lo sagrado como algo sobrenatural o separado de la naturaleza, sino lo sagrado como reconocimiento de que hay aspectos de la realidad que trascienden nuestra comprensión y que merecen nuestro respeto y reverencia.
Esta perspectiva no es anticientífica, es, en cambio, una expansión de la sensibilidad científica para incluir el reconocimiento de sus propios límites. Los mejores científicos siempre han sido conscientes de que sus teorías son aproximaciones, que sus modelos son simplificaciones, que la realidad es siempre más rica y compleja de lo que cualquier descripción humana puede capturar. El universo oculto simplemente hace esta verdad más evidente y más dramática. Y quizás eso es exactamente lo que necesitábamos. En una época donde la tecnología nos ha dado un poder sin precedentes para alterar nuestro entorno, donde la arrogancia humana amenaza con destruir los sistemas ecológicos que sostienen la vida, donde creemos que podemos resolver cualquier problema con suficiente ingeniería, el descubrimiento de nuestra ignorancia fundamental podría ser exactamente la dosis de humildad que requerimos. El universo oculto nos recuerda que somos parte de algo mucho más grande de lo que podemos comprender. Nos recuerda que nuestro conocimiento, por impresionante que sea, es una isla minúscula en un océano de misterio. Nos recuerda que la realidad no existe para nuestro beneficio o comprensión, sino que nosotros existimos como una pequeña parte de una sinfonía cósmica cuya partitura completa nunca podremos leer. Esta realización puede ser aterradora o liberadora, dependiendo de cómo elijamos responder a ella. Puede llevarnos a la desesperación nihilista, a la conclusión de que nada importa en un universo tan vasto e incomprensible, o puede llevarnos a una apreciación más profunda de la extraordinaria improbabilidad de nuestra existencia, del milagro estadístico que permitió que la materia ordinaria se organizara en formas capaces de contemplar su propio lugar en el cosmos. Considera lo que tuvo que ocurrir para que estés aquí, escuchando estas palabras. El universo tuvo que expandirse a la velocidad exacta para permitir la formación de estructuras complejas. La materia oscura tuvo que agruparse de la manera precisa para crear los pozos gravitacionales donde las galaxias pudieron nacer. Las estrellas tuvieron que vivir y morir en las proporciones correctas para forjar los elementos pesados necesarios para planetas rocosos y química orgánica. La Tierra tuvo que formarse en la zona habitable de una estrella estable, desarrollar una atmósfera protectora, mantener agua líquida durante miles de millones de años. Y luego, en este planeta improbable, la vida tuvo que emerger de la química inorgánica, evolucionar desde formas simples hasta complejas, sobrevivir a extinciones masivas, desarrollar la capacidad de procesar información, formar sociedades, crear lenguaje, desarrollar ciencia, construir telescopios, descubrir la vastedad del cosmos y, finalmente, darse cuenta de que la mayor parte de ese cosmos está oculta. Cada paso en esta secuencia era extraordinariamente improbable. El hecho de que todos ocurrieran en la secuencia correcta, en el momento correcto, en las condiciones correctas, es un milagro estadístico de proporciones que desafían la comprensión. Y todo esto tuvo que suceder en un universo dominado por fuerzas y sustancias que no podemos ver ni comprender. Desde esta perspectiva, nuestra existencia no es insignificante, porque somos pequeños en un universo vasto. Es extraordinariamente significativa, porque somos complejos en un universo que favorece la simplicidad, conscientes en un universo que es mayormente inconsciente, capaces de asombro en un universo que es mayormente indiferente. Somos los ojos del cosmos abriéndose para contemplarse a sí mismo. Somos la manera en que el universo desarrolla autoconciencia. Somos el proceso por el cual la materia ordinaria, esa pequeña fracción del cosmos
que puede interactuar con la luz, se organiza en formas capaces de percibir y reflexionar sobre la totalidad de la cual forma parte. Y quizás esa es nuestra verdadera importancia cósmica. No somos importantes porque seamos centrales o dominantes. Somos importantes porque somos testigos. En un universo donde la mayor parte de la realidad está oculta, nosotros somos la parte que puede ver, que puede preguntarse, que puede asombrarse ante el misterio de la existencia. Esta capacidad de asombro podría ser la característica más preciosa que hemos desarrollado. En un cosmos dominado por materia oscura y energía oscura, en un universo que se expande hacia un futuro de aislamiento y muerte térmica, en una realidad donde el 96% de todo está oculto a nuestros sentidos, todavía podemos experimentar belleza, crear significado, sentir amor, buscar verdad. Estas experiencias no son menos reales porque ocurran en una pequeña fracción del cosmos. No son menos valiosas porque el universo sea mayormente invisible. Son, en cambio, más preciosas precisamente porque son tan improbables, tan frágiles, tan dependientes de condiciones extraordinariamente específicas que podrían no haberse dado nunca. El universo oculto no disminuye el valor de la vida humana, lo amplifica. Nos muestra que somos parte de algo mucho más grande y misterioso de lo que jamás imaginamos, pero también nos recuerda que nuestra capacidad de experimentar ese misterio, de reflexionar sobre él, de crear belleza y significado en respuesta a él, es un regalo extraordinario que no debemos dar por sentado. Cuando miras al cielo nocturno, recuerda que estás viendo solo una pequeña fracción de lo que realmente está ahí. Las estrellas que brillan sobre tu cabeza están embebidas en halos de materia oscura que se extienden mucho más allá de lo que cualquier telescopio puede detectar. El espacio entre esas estrellas está lleno de energía oscura que empuja el cosmos hacia un futuro que apenas podemos imaginar. Y en algún lugar, en esas regiones ocultas de la realidad, podrían existir formas de complejidad y belleza que están completamente fuera de nuestro alcance. Pero tú estás aquí, consciente, capaz de contemplar estos misterios, capaz de sentir asombro ante la vastedad de lo desconocido, capaz de crear significado en respuesta a la aparente falta de significado del cosmos. Eres una isla de complejidad en un océano de simplicidad, una chispa de conciencia en una inmensidad de inconsciencia, un momento de belleza en una eternidad de indiferencia. Y quizás eso es suficiente. Quizás eso es todo lo que necesitamos. No respuestas completas, sino la capacidad de hacer preguntas profundas. No comprensión total, sino la habilidad de asombrarnos ante lo incomprensible. No control sobre el cosmos, sino la oportunidad de participar en él, de ser parte de su historia, de añadir nuestras propias notas pequeñas pero reales a la sinfonía cósmica. El 96% del universo permanecerá oculto a nuestros ojos, pero el 4% que podemos ver, tocar, experimentar, es suficiente para una vida de asombro, descubrimiento y significado. Es suficiente para el amor, para el arte, para la ciencia, para la filosofía, para todos los proyectos humanos que dan valor a la existencia. En la vastedad de lo oculto, en la inmensidad de lo desconocido, en la profundidad del misterio cósmico, encontramos no la insignificancia de la vida humana, sino su extraordinaria, preciosa improbabilidad. Somos los testigos conscientes de un universo que es mucho más extraño y maravilloso de lo que jamás imaginamos. Y eso, en sí mismo, es un milagro digno de contemplación silenciosa.